Rechacé una promoción laboral para quedarme cerca y cuidar de mis padres, pero el día del cumpleaños de mi hijo simplemente no aparecieron porque estaban en la fiesta del 5º cumpleaños del nieto de mi hermana que vive a 3 cuadras. Mi hijo de 8 años esperó a sus abuelos por 3 horas con su pastel de Batman derritiéndose en la mesa mientras yo llamaba desesperada, hasta que vi en el Instagram de mi madre una foto abrazando al otro nieto con el pie de foto «Nuestro príncipe favorito». Vendí mi casa en 2 semanas, acepté la promoción con traslado a Canadá y ahora me mandan mensajes de voz llorando, preguntando cuándo verán a su nieto. Pero yo solo respondo con capturas de pantalla de los mensajes que enviaron diciendo que un niño de 8 años es demasiado grande para hacer berrinches por fiestas. El silencio del teléfono después de esa última captura de pantalla fue más satisfactorio que cualquier disculpa que hubieran podido ofrecerme. Durante 8 años había sido la hija perfecta, la que siempre estaba disponible, la que sacrificó oportunidades profesionales por estar cerca de la familia. Pero ese día del cumpleaños de Mateo, cuando vi a mi hijo preguntarme por 10ª vez si ya venían los abuelos, algo se quebró dentro de mí para siempre. Soy Valeria, tengo 32 años, y hasta hace poco creía que la familia era lo más importante en la vida. Mis padres, Roberto y Elena, de 61 y 58 años respectivamente, siempre fueron el centro de mi universo. Cuando mi hermana Patricia se mudó al extranjero hace 5 años, yo me convertí en su única hija cerca, la que los llevaba al médico, la que organizaba las cenas familiares, la que rechazó 3 ofertas de trabajo en otras ciudades porque los padres necesitan a sus hijos cerca cuando envejecen. Patricia vive ahora en España con su esposo y su hijo Nicolás, de 5 años. Viene a visitarnos una vez al año, generalmente en diciembre, y durante esas 2 semanas se convierte en la hija prodigiosa. Mis padres cancelan todos sus planes, reorganizan sus horarios y viven pendientes de cada palabra que sale de su boca. El contraste con mi trato diario era evidente, pero yo lo justificaba pensando que era natural que extrañaran más a quien veían menos. Mateo es mi mundo. Su padre nos abandonó cuando tenía 2 años, así que desde entonces somos un equipo de 2 contra el mundo. Un niño brillante, gracioso, que adora a los superhéroes, y que hasta ese maldito cumpleaños creía que sus abuelos lo amaban tanto como él los amaba. Durante 6 años había sido el único nieto presente, el que pasaba fines de semana en casa de sus abuelos, el que los acompañaba al supermercado cogido de sus manos, el que tenía su propia habitación en su casa con juguetes que ellos mismos habían comprado. 3 meses antes del cumpleaños de Mateo, mi hermana Patricia hizo un anuncio durante una videollamada familiar que cambiaría todo. Vendrían a pasar 3 meses completos, de marzo a junio. Roberto y Elena prácticamente saltaron de alegría. «Podremos conocer mejor a Nicolás», dijo mi madre con una emoción que rara vez mostraba. «Será como tener a Patricia de vuelta en casa», añadió mi padre, con esa sonrisa que reservaba para las mejores noticias. La llegada de Patricia y su familia fue como si hubieran encendido luces de neón en una casa que antes estaba en penumbra. De repente, mis padres tenían energía para todo. Llevaron a Nicolás al parque todos los días. Le compraron juguetes cada semana, organizaron salidas especiales a lugares que con Mateo siempre estaban muy lejos o muy caros. El contraste era tan evidente que incluso Mateo comenzó a notarlo. «¿Por qué el abuelo lleva a Nicolás a pescar pero nunca me llevó a mí?», me preguntó una tarde mientras hacíamos tarea. Yo no supe qué responder. Efectivamente, mi padre había rechazado múltiples invitaciones de Mateo para ir a pescar con la excusa de que le dolía la espalda, pero llevaba a Nicolás cada fin de semana. La situación se intensificó cuando mis padres comenzaron a cancelar planes con nosotros para estar con Patricia. La cena dominical en casa de mis padres, tradición sagrada durante 8 años, fue pospuesta 3 veces en un mes porque Patricia quiere conocer otros restaurantes de la ciudad. El Día de la Madre, que siempre habíamos pasado juntos, mis padres se fueron de día de campo con Patricia y su familia, y yo me enteré por una foto en Facebook. «Es que hace tanto que no la veo», me explicó mi madre cuando la confronté. «Tú estás aquí siempre, pero Patricia se va en junio y no sabemos cuándo volverá». Era cierto que yo estaba aquí siempre, cuidándolos cuando se enfermaban, ayudándolos con los trámites médicos, llevándolos a hacer compras cuando les pesaban las bolsas. Pero aparentemente eso no tenía valor comparado con la novelty de la hija que visitaba una vez al año. La fecha del cumpleaños de Mateo se acercaba y yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, quería que fuera especial para mi hijo. Por otro, sabía que tendría que competir con la presencia de Nicolás por la atención de mis padres. Decidí planificar algo pequeño pero significativo. Una reunión en mi casa con mis padres, mi mejor amiga Carmen con su hija,
y algunos compañeros de clase de Mateo. Nada ostentoso, pero lleno de amor. Cuando les confirmé la fecha a mis padres, hace 2 semanas antes del evento, ambos dijeron que estarían allí. Por supuesto que vamos, dijo mi madre. Es nuestro nieto. Mi padre incluso preguntó si podía ayudar con algo, cosa que me llenó de esperanza. Pensé que tal vez estaba exagerando mis preocupaciones, que cuando llegara el momento, Mateo sería prioridad. El viernes antes del cumpleaños, Patricia me llamó. Oye, Val, ¿te molesta si organizamos algo pequeño para Nicolás el sábado? Es que está un poco triste porque Mateo va a tener fiesta y él no. No me molestaba en absoluto. De hecho, me pareció tierno que quisiera hacer algo especial para su hijo también. Claro, no hay problema, le dije. ¿A qué hora? Así no chocamos con horarios. Pensamos hacerla a las 4 de la tarde. ¿Te parece bien? Me preguntó. El cumpleaños de Mateo estaba programado para las 2. Perfecto, le respondí. Así papá y mamá pueden estar en las 2 fiestas. Patricia se rió. Sí, van a ser unos abuelos muy ocupados este fin de semana. El sábado llegó con un sol radiante que parecía una buena señal. Mateo se despertó emocionadísimo. Había estado contando los días desde hace una semana. Lo ayudé a ponerse su camiseta nueva de Batman. Decoramos la sala con globos azules y amarillos, y colocamos el pastel en el centro de la mesa. Era un pastel de Batman que habíamos elegido juntos en la pastelería, con la figura del superhéroe en la parte superior y Feliz cumpleaños Mateo, escrito en glaseado azul. A las 12:30 comenzaron a llegar los invitados. Los niños corrían por el jardín. Carmen me ayudaba con los bocadillos, y yo revisaba mi teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje de mis padres, confirmando que venían en camino. A la 1:30 les escribí. ¿Todo bien? Los niños están preguntando por ustedes. Mi madre respondió. Vamos saliendo ya. Nos vemos allá. A las 2:15, cuando ya todos los niños estaban sentados y Mateo miraba hacia la puerta cada vez que escuchaba un ruido, les volví a escribir. ¿Dónde están? Ya empezamos con los juegos. Esta vez respondió mi padre. Pequeño retraso. Llegamos en 20 minutos. Mateo preguntó por 5ª vez dónde estaban los abuelos, y yo le dije que venían en camino, que seguramente había tráfico. A las 3 de la tarde, después de haber cantado Feliz cumpleaños sin los abuelos, después de que Mateo soplara las velas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, después de que varios padres preguntaran discretamente por qué los abuelos no habían venido, decidí llamarlos directamente. El teléfono sonó, y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Mamá, ¿dónde están? Le dejé un mensaje de voz, tratando de que no se notara mi desesperación. Mateo sigue preguntando por ustedes. El pastel se está derritiendo y ya cortamos la torta sin ustedes. Por favor, llámame. A las 3:30, mientras ayudaba a Mateo a abrir sus regalos, vi que mi madre había subido una historia a Instagram. Era una foto de ella y mi padre sentados en un jardín que no reconocí, sonriendo junto a un niño pequeño que soplaba las velas de un pastel. El niño era Nicolás. El pie de foto decía, celebrando a nuestro príncipe favorito en su día especial. 5 añitos de pura alegría. Mi corazón se detuvo. No solo habían faltado al cumpleaños de Mateo, sino que estaban en el cumpleaños de Nicolás. Habían elegido. Y su elección estaba clara en esa foto donde sonreían con una felicidad que yo no les había visto en meses. Mi madre tenía a Nicolás en brazos. Mi padre le había puesto un gorrito de cumpleaños. Y ambos parecían estar viviendo el mejor día de sus vidas. Rápidamente revisé la ubicación de la foto. Era una casa que estaba a exactamente 3 cuadras de la mía. 3 cuadras. Habrían tardado 5 minutos en venir a vernos después de la fiesta de Nicolás, pero habían elegido no hacerlo. Carmen se acercó y me vio con el teléfono en la mano, probablemente con una expresión de shock. ¿Qué pasa?, me preguntó en voz baja. Le mostré la pantalla sin decir palabra. Su cara se transformó completamente. No puede ser, susurró. No pueden haber hecho eso. Pero sí habían hecho eso, y lo habían documentado en redes sociales con una alegría que contrastaba brutalmente con la tristeza que yo sentía en ese momento. Mientras mi hijo seguía preguntando cada 10 minutos cuándo llegarían los abuelos, ellos estaban cantando Feliz cumpleaños a otro niño a 3 cuadras de distancia. A las 4 de la tarde, cuando todos los invitados se habían ido y Mateo se había quedado dormido en el sofá abrazando su regalo favorito, decidí hacer algo que nunca había hecho. Les escribí un mensaje directo y sin filtros. Espero que hayan disfrutado la fiesta de Nicolás. Mateo estuvo preguntando por ustedes hasta las 5 de la tarde. Nunca más vuelvan a prometerle algo que no piensan cumplir. La respuesta de mi madre llegó 20 minutos después. No seas dramática, Valeria.
Nicolás es pequeño y necesitaba que estuviéramos allí. Mateo ya es grande, puede entender. Además, se nos hizo tarde y pensamos que sería mejor no interrumpir cuando ya habían empezado. La frialdad de ese mensaje me dejó helada. ¿Dramática? Mi hijo había esperado a sus abuelos durante 3 horas en su cumpleaños, y yo era dramática por estar molesta. Mi padre agregó su propio mensaje. Tu hermana organizó algo de último momento. No podíamos decirle que no después de haber venido desde tan lejos. Mateo tendrá muchos cumpleaños más. Esa última frase fue como una bofetada, como si los cumpleaños de mi hijo fueran menos importantes porque él vivía aquí, como si su presencia fuera algo garantizado que no merecía ser valorado. Esa noche, después de que Mateo se durmiera definitivamente, me senté en mi cocina con una copa de vino y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Abrí mi laptop y busqué el correo electrónico que había archivado hace 3 meses, la oferta de trabajo en Toronto que había rechazado por responsabilidades familiares. La posición seguía abierta según el sitio web de la empresa. A las 11 de la noche, redacté un correo que envié a las 11:05. Estimado señor Johnson, si la posición de directora de Marketing Internacional sigue disponible, me gustaría reconsiderar mi candidatura. Mi situación familiar ha cambiado y ahora puedo hacer el traslado a Toronto. Quedo a la espera de su respuesta. Le dieron send sin dudarlo ni un segundo. El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno de Mateo, recibí una llamada del director de recursos humanos de la empresa canadiense. Señora Valeria, qué sorpresa recibir su correo. Por casualidad, la persona que habíamos contratado para el puesto renunció la semana pasada. ¿Podríamos programar una entrevista virtual para esta tarde? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por supuesto, respondí, tratando de sonar profesional a pesar de la emoción. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. 3 años de experiencia adicional desde la última vez que había aplicado, más un portafolio sólido de proyectos locales, me habían convertido en una candidata mucho más atractiva. Al final de la conversación, el director me dijo: «Nos gustaría hacerle una oferta formal. ¿Qué tan pronto podría incorporarse?» Mi respuesta lo sorprendió. En cuanto termine de vender mi casa y arreglar la visa de mi hijo, digamos que en 6 semanas. Esa misma tarde, mientras Mateo hacía tarea, comencé a investigar sobre escuelas en Toronto, barrios seguros para vivir y el proceso de emigración a Canadá. Cada página web que abría, cada formulario que descargaba, cada video de YouTube sobre mudarse a Canadá con niños que veía, me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones basadas en lo que era mejor para mí y para mi hijo, no en lo que otros esperaban de mí. El martes recibí la oferta formal, un salario que era 50% más alto que el que ganaba actualmente, seguro médico completo para Mateo y para mí, y un bono de reubicación que cubriría todos los gastos de mudanza. Era una oportunidad que no podía rechazar, y más importante aún, era una oportunidad que no quería rechazar. Esa noche, después de acostar a Mateo, llamé a una agente inmobiliaria que conocía de vista. Hola, soy Valeria Mendoza. Quiero vender mi casa lo antes posible. ¿Cuándo podríamos reunirnos para evaluarla? La agente, sorprendida por la urgencia, me ofreció venir al día siguiente por la tarde. ¿Hay algún problema?, me preguntó. Al contrario, le respondí. Hay una oportunidad. El miércoles, mientras la agente recorría mi casa tomando fotos y haciendo mediciones, mi teléfono sonó. Era mi madre. Hola, hija. ¿Cómo está Mateo? No hemos sabido nada de ustedes desde el fin de semana. Su tono era casual, como si el cumpleaños hubiera sido un evento menor sin importancia. Mateo está bien, respondí secamente. Ocupada con trabajo. No mencioné la venta de la casa ni la oferta de empleo. Ya habría tiempo para esas conversaciones. ¿Por qué no vienen a cenar el domingo? Patricia está cocinando esa pasta que te gusta, me ofreció mi madre, como si una cena familiar pudiera borrar lo que había pasado. No podemos, le dije. Tenemos planes. Era mentira, pero necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos y mi nueva vida antes de enfrentarlos. La agente inmobiliaria me dio buenas noticias. Mi casa estaba en una zona muy cotizada, y si aceptaba el precio que me sugería, podría venderla en menos de 3 semanas. Tengo 3 clientes que están buscando exactamente lo que usted tiene, me explicó. Si la ponemos en el mercado mañana, le aseguro que para el viernes tendremos ofertas. El jueves publiqué mi casa en venta. El viernes por la mañana ya tenía 4 ofertas.
una de ellas por encima del precio que habíamos puesto. Para el lunes había aceptado una oferta en efectivo, que cerraba en 10 días, con la condición de que yo pudiera quedarme hasta finales de mes para organizar la mudanza. Durante esa semana, comencé a preparar a Mateo para los cambios que venían. ¿Te gustaría vivir en un lugar donde nieva mucho y hay lagos enormes? Le pregunté una tarde mientras cenábamos. Sus ojos se iluminaron. ¿Como en las películas de Navidad? Exactamente como en las películas de Navidad, le confirmé. ¿Y podríamos ir a patinar sobre hielo? Podríamos aprender juntos, le prometí. Le expliqué que mami había conseguido un trabajo muy importante en otro país y que íbamos a tener una aventura increíble. Mateo, con la adaptabilidad natural de los niños, se emocionó con la idea. ¿Y los abuelos van a venir a visitarnos?, me preguntó. Esa pregunta me dolió, pero respondí honestamente. No lo sé, mi amor. Canadá está muy lejos. El miércoles de la segunda semana, mis padres aparecieron en mi casa sin avisar. Era la hora de la cena, y Mateo estaba viendo televisión después de hacer tarea. ¡Sorpresa!, dijo mi madre al entrar, cargando una bolsa de la panadería. Trajimos pan dulce y queríamos ver a nuestro nieto. Mi padre la siguió, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mateo corrió a abrazarlos con la alegría incondicional que tienen los niños, pero yo me mantuve fría. «Hola», les dije, sin moverme de la cocina. No sabía que venían. Mi madre notó inmediatamente mi actitud. «¿Todo bien, hija? Te noto rara». Mi padre se sentó en el sofá con Mateo y comenzó a preguntarle sobre la escuela. ¿Podemos hablar un momento?, le dije a mi madre, señalando hacia la cocina. Ella me siguió, dejando su bolso en la mesa. «¿Qué pasa, Valeria? Has estado muy distante últimamente». La miré directamente a los ojos. ¿En serio no sabes qué pasa? ¿En serio crees que después de lo que hicieron el sábado pasado todo puede seguir normal? Su expresión cambió. «Ay, Valeria, no me digas que sigues molesta por eso. Ya te expliqué que fue una situación complicada». Su dismissive tone, como si mis sentimientos no tuvieran validez, fue la confirmación que necesitaba de que había tomado la decisión correcta. «No estoy molesta, mamá. Estoy decepcionada y estoy harta». «¿Harta de qué?», me preguntó, genuinamente confundida. «De ser la segunda opción siempre, de que traten a mi hijo como si fuera menos importante que Nicolás, de sacrificar mi vida profesional para estar cerca de ustedes y que no lo valoren». Mi voz se estaba alzando, pero me controlé porque Mateo estaba en la sala. Mi madre suspiró. «Exageras todo, Valeria. Sabes que los queremos a ti y a Mateo». «Querer no es suficiente, mamá. También hay que demostrarlo. Y ustedes demuestran constantemente que Patricia y Nicolás son más importantes para ustedes». Ella abrió la boca para protestar, pero yo continué. «El sábado eligieron estar en el cumpleaños de Nicolás en lugar del de Mateo. No fue una coincidencia, no fue mala suerte, fue una elección». En ese momento, mi padre entró a la cocina. «¿De qué hablan con esas caras serias?». Mi madre lo miró con expresión de «ayúdame». Mi padre suspiró. «Valeria, tu madre me contó que sigues molesta por lo del sábado. Mira, entendemos que te sientes mal, pero ya pasó. No podemos cambiar lo que pasó». «Tienes razón, papá. No pueden cambiar lo que pasó. Pero yo sí puedo cambiar lo que va a pasar en el futuro». Los dos me miraron con curiosidad. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó mi madre. Respiré profundo. «Vendí la casa. Nos vamos a Canadá en 3 semanas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres me miraron como si hubiera dicho que nos íbamos a la luna. «¿Cómo que vendiste la casa?», preguntó mi padre, su voz subiendo de tono. «¿Cuándo? ¿Por qué?». Mi madre se quedó pálida. «No puedes hablar en serio». «Conseguí el trabajo que rechacé hace 3 meses para quedarme cerca de ustedes. Irónicamente, el puesto se liberó justo la semana después del cumpleaños de Mateo. Debe ser el universo diciéndome que tomé la decisión correcta». Saqué mi teléfono y les mostré el contrato de venta de la casa. «Firmé ayer. Tengo 2 semanas para organizar la mudanza». Mi madre se sentó pesadamente en una silla. «No puedes llevarte a Mateo tan lejos. Es nuestro nieto». La ironía de esa declaración me golpeó como una bofetada. Es curioso que se acuerden de que es su nieto ahora. El sábado pasado no parecían recordarlo. Mi padre se puso rojo. «Eso no es justo, Valeria». «¿Saben qué no es justo, papá? Que un niño de 8 años tenga que preguntar por qué sus abuelos prefieren a su primo. Que tenga que explicarle a mi hijo por qué las personas que se supone que lo aman más no aparecieron en su cumpleaños. Eso no es justo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas.
pero mi voz se mantuvo firme. Mi madre comenzó a llorar. ¿No sabíamos que era tan importante para él? ¿En serio? ¿No sabían que era importante? Era su cumpleaños. Su cumpleaños. El único día del año que se supone que es especial para él. Y ustedes eligieron estar en otro lado. Mi frustración de años finalmente estaba saliendo. «Podemos arreglar esto», dijo mi padre desesperadamente. «Vamos a hablar con Mateo. Le vamos a explicar. Vamos a hacer algo especial para compensar». Me reí amargamente. ¿Compensar? Papá, no se trata de un regalo o una salida especial. Se trata de que mi hijo sepa que es importante para ustedes, y después de 8 años de demostrar lo contrario, no creo que una salida especial vaya a cambiar esa percepción. «Pero Canadá está tan lejos», murmuró mi madre entre lágrimas. «¿Cuándo vamos a ver a Mateo?» La pregunta que había estado esperando. «No lo sé, mamá. Probablemente tan seguido como Patricia los ve a ustedes. Una vez al año, tal vez». Mi madre me miró con horror. «No puedes estar comparando». «¿Por qué no? Si para ustedes está bien ver a Nicolás una vez al año y considerarlo suficiente, debe estar bien para Mateo también». Mi padre se puso de pie bruscamente. «Eso es completamente diferente. Patricia vive en otro país por trabajo. Y yo también voy a vivir en otro país por trabajo. Exactamente la misma situación». Mi madre se limpió las lágrimas. «Por favor, Valeria, recapacita. No tomes decisiones drásticas por estar enojada». «No estoy enojada, mamá. Estoy siendo práctica. Durante 8 años organicé mi vida alrededor de ustedes. Rechacé trabajos, rechacé oportunidades, rechacé hasta citas porque siempre tenía que estar disponible para lo que necesitaran. Y cuando llegó el momento de que ustedes estuvieran disponibles para nosotros, eligieron no estarlo. En ese momento, Mateo entró a la cocina. «¿Por qué está llorando la abuela?», preguntó, mirando a mi madre con preocupación. Mi madre se agachó para estar a su altura. «Es que mami nos dijo que se van a ir muy lejos y nosotros no queremos que se vayan». Mateo me miró con confusión. «¿Vamos a ir a Canadá sin los abuelos?» «Sí, mi amor. Los abuelos van a quedarse aquí, pero nosotros vamos a ir a vivir nuestra aventura en Canadá». Mateo procesó esta información por un momento. «¿Y van a poder venir a visitarnos?» Mi corazón se rompió al escuchar la esperanza en su voz. «No lo sé, Mateo. Canadá está muy lejos y es muy caro viajar hasta allá». Mi padre se agachó también. «Mateo, ¿tú quieres irte tan lejos de nosotros?» Mateo lo pensó seriamente antes de responder. «Es que mami dice que va a ser una aventura muy divertida, y ustedes no vinieron a mi cumpleaños, así que pensé que tal vez no querían estar conmigo». Sus palabras inocentes fueron como puñales para mis padres. Mi madre comenzó a llorar más fuerte. «Sí queremos estar contigo, mi amor. Fue un error no ir a tu cumpleaños». Mateo la miró con sus ojos grandes y honestos. «¿Por qué no vinieron? Yo los esperé mucho tiempo». Mi padre se quedó sin palabras. Mi madre balbuceó algo sobre una confusión con los horarios. «Los abuelos estaban en el cumpleaños de tu primo Nicolás», dije simplemente. No iba a mentirle a mi hijo. Decidieron ir a esa fiesta en lugar de venir a la tuya. Mateo frunció el ceño. ¿Pero por qué? Mi cumpleaños también era importante. La pregunta del $1.000.000, y ninguno de mis padres tenía una respuesta que no los hiciera quedar como los villanos de la historia. Esa noche, después de que mis padres se fueran con promesas de hablar mañana sobre todo esto, recibí un mensaje de Patricia. «Mamá me contó que te vas a Canadá. ¿No crees que estás siendo un poco extrema?» El mensaje me llenó de una ira que no había sentido en todo el día. Patricia, que vivía al otro lado del océano y veía a nuestros padres una vez al año, me decía que yo era extrema por irme del país. Le respondí: «Es interesante que me digas eso, considerando que tú vives en España y solo vienes una vez al año. Aparentemente la distancia solo es un problema cuando la decisión no la tomas tú». Patricia no respondió hasta el día siguiente. «Yo me fui por trabajo, es diferente». «Yo también me voy por trabajo». Exactamente la misma situación. Durante la siguiente semana, mis padres aparecieron en mi casa todos los días. Traían regalos para Mateo, ofertas de llevarnos a cenar, promesas de que las cosas serían diferentes si nos quedábamos. Mi madre llegó incluso a ofrecer pagarme el equivalente al aumento de salario que tendría en Canadá si me quedaba. «No se trata del dinero, mamá», le expliqué por enésima vez. «Se trata del respeto. Pero podemos cambiar», insistía mi padre. «Dale una oportunidad a la familia. Ya les di 8 años de oportunidades.
Le respondí. Esta es mi oportunidad ahora. Lo que más me dolía era ver cómo Mateo disfrutaba la atención súbita de sus abuelos. De repente querían llevarlo al parque, comprándole helados, preguntándole sobre la escuela. Era la atención que había estado esperando toda su vida, pero que llegaba solo porque se iba. ¿Por qué ahora sí quieren pasar tiempo conmigo?, le preguntó Mateo a mi madre durante una de sus visitas. Ella se quedó sin palabras. Es que antes estábamos ocupados, mi amor. ¿Pero ahora ya no están ocupados? Es que nos dimos cuenta de que debemos pasar más tiempo contigo. ¿Pero cuando regrese de Canadá van a estar ocupados otra vez? La inocencia brutal de las preguntas de mi hijo estaba destrozando a mis padres, y yo no sentía ni una pizca de lástima. Durante 8 años había visto a mi hijo hacerse esas mismas preguntas internamente, preguntándose por qué no era suficientemente importante para captar toda la atención de sus abuelos. Ahora que se iba, finalmente se daban cuenta de lo que habían estado ignorando. La última semana antes de la mudanza, Patricia llegó inesperadamente desde España. «Vine a hablar contigo», me dijo cuando apareció en mi puerta. «No puedes llevarte a Mateo tan lejos de la familia». La miré con incredulidad. ¿En serio? ¿Tú me vas a dar lecciones sobre mantener a los hijos cerca de la familia? Eso es diferente, repitió su frase favorita. Yo no me fui por capricho, me fui por el trabajo de mi esposo, y yo me voy por mi trabajo que rechacé antes por quedarme cerca de la familia. Una familia que demostró que mis sacrificios no valían nada. Patricia suspiró. ¿Estás lastimando a papá y mamá innecesariamente? ¿Innecesariamente? Patricia, ¿tú estuviste en el cumpleaños de tu sobrino? Ella bajó la mirada. Estaba en la fiesta de Nicolás. Exacto. ¿Y le dijiste a nuestros padres que fueran al cumpleaños de Mateo después de tu fiesta? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Así que tú también elegiste. Todos eligieron a Nicolás sobre Mateo, y ahora se sorprenden de que las elecciones tengan consecuencias. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que esperaba. La empresa de mudanzas empacó nuestras cosas en cajas etiquetadas para Toronto, Canadá. Mateo corrió por la casa vacía, su voz haciendo eco en las habitaciones sin muebles. Mis padres llegaron a las 8 de la mañana y no se fueron hasta que cerramos la puerta por última vez a las 6 de la tarde. Mi madre no paró de llorar en todo el día. Mi padre trató de convencerme hasta el último minuto. «Todavía puedes cambiar de opinión», me dijo mientras ponía las últimas maletas en el carro. «El avión sale mañana temprano», le recordé. «Ya no hay vuelta atrás». «Siempre hay vuelta atrás con la familia», insistió. «Eso es exactamente el problema, papá. Ustedes creen que pueden tratar mal a la familia porque siempre hay vuelta atrás. Pero algunas acciones sí tienen consecuencias permanentes». Mateo se despidió de sus abuelos con la tristeza natural de un niño que deja lo conocido, pero también con la emoción de la aventura que le esperaba. «¿Me van a escribir?», les preguntó. «Todos los días», le prometió mi madre. «¿Y van a recordar mi cumpleaños el año que viene?». La pregunta destrozó cualquier compostura que les quedaba. Esa noche, en el hotel cerca del aeropuerto, mientras Mateo dormía en la cama contigua, recibí el primer mensaje de voz de mi madre. «Hija, por favor recapacita. No te lleves a nuestro nieto tan lejos. Podemos arreglar todo esto si vuelves». Lo borré sin terminarlo de escuchar. El vuelo a Toronto fue sorprendentemente tranquilo. Mateo se durmió después del despegue, agotado emocionalmente por las despedidas. Yo miré por la ventana del avión mientras los paisajes familiares desaparecían bajo las nubes, y por primera vez en años sentí que estaba yendo hacia algo mejor en lugar de huyendo de algo malo. Durante los primeros días en Toronto, mientras nos instalábamos en nuestro apartamento temporal, y Mateo conocía su nueva escuela, mis padres me bombardearon con mensajes, fotos de la habitación de Mateo en su casa, que habían decorado especialmente para él, videos de mi padre comprando juguetes, mensajes de mi madre contándome cuánto extrañaban a su nieto, pero lo que más me llamó la atención fue un mensaje que recibí la segunda semana. «Hija, no entendemos por qué estás siendo tan cruel con nosotros. Solo porque no fuimos a un cumpleaños, no significa que merezcamos que nos quites a nuestro nieto para siempre». La falta total de comprensión de por qué habían hecho mal me confirmó que había tomado la decisión correcta. Le respondí con una captura de pantalla de su propio mensaje donde decían que un niño de 8 años es demasiado grande para hacer berrinches por fiestas. Agregué un texto. Según ustedes, Mateo era demasiado grande para hacer berrinches por su cumpleaños.
Yo creo que ustedes son demasiado grandes para hacer berrinches porque su nieto vive lejos. El silencio después de ese mensaje duró 3 días. Luego llegó un audio de mi padre. Valeria, entendemos que estás molesta, pero castigar a toda la familia por un error no está bien. Mateo necesita a sus abuelos. Le respondí con otro audio. Papá, durante 8 años Mateo necesitó abuelos que priorizaran sus necesidades emocionales. Ustedes no estuvieron disponibles. Ahora que él tiene una vida nueva y emocionante en Canadá, ustedes necesitan a un nieto. Irónico, ¿no? 3 semanas después de llegar a Toronto, Patricia me llamó directamente. Valeria, tienes que parar con esta locura. Mamá y papá están devastados. Papá ha bajado de peso y mamá llora todos los días. Su tono era de reproche, como si yo fuera la villana de esta historia. Es interesante que te preocupes tanto por papá y mamá ahora. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando tomaron la decisión de faltar al cumpleaños de Mateo? Por Dios, Valeria, fue solo un cumpleaños. Los niños tienen cumpleaños todos los años. La casual dismissal de mi hermana hacia el dolor de mi hijo fue la confirmación final de que toda mi familia operaba con la misma mentalidad tóxica. Tienes razón, Patricia. Los niños tienen cumpleaños todos los años, y durante los próximos años, Mateo va a tener cumpleaños rodeado de personas que realmente valoran su presencia. Estás siendo egoísta, me acusó. Estás usando a Mateo para castigar a nuestros padres. Al contrario, estoy protegiendo a Mateo de personas que le han demostrado que no es una prioridad. Si eso les duele a nuestros padres, tal vez deberían haber pensado en las consecuencias antes de tomar sus decisiones. Un mes después, cuando Mateo ya se había adaptado completamente a su nueva escuela y había hecho sus primeros amigos canadienses, mis padres hicieron su jugada final. Compraron boletos para Toronto sin consultarme. Me enteré cuando mi madre me mandó una foto de los boletos con el mensaje: llegamos el viernes. Tenemos que hablar en persona y ver a nuestro nieto. Mi respuesta fue inmediata. Si vienen sin mi invitación, no voy a recibirlos. Canadá no es México. Aquí no pueden aparecer en mi casa sin permiso. Mi madre me llamó inmediatamente, histérica. ¿No vas a dejarnos ver a Mateo? Es nuestro nieto. Es su nieto cuando les conviene, le respondí. Cuando querían estar en una fiesta de cumpleaños diferente, no parecía importarles tanto. Por favor, Valeria. Hicimos mal. Lo reconocemos, pero ya pagamos los boletos. Solo queremos ver a Mateo unos días. Su tono suplicante me hubiera conmovido hace 2 meses. Ahora solo me confirmaba que estaban experimentando las consecuencias de sus acciones. Deberían haber pensado en eso antes de comprar los boletos sin consultar. Finalmente acordé una reunión en un parque público, por 2 horas, solo para que vieran a Mateo. Cuando llegaron el sábado por la tarde, se veían exactamente como Patricia había descrito. Mi padre había perdido peso, y mi madre tenía ojeras. Mateo corrió a abrazarlos con la alegría natural de un niño, pero mantuvo cierta distancia emocional que no había tenido antes. ¿Te gusta vivir aquí?, le preguntó mi padre mientras empujaba a Mateo en los columpios. Sí, mucho. Tengo amigos nuevos y mi maestra dice que aprendo rápido inglés. ¿Y no extrañas tu casa? Un poquito, admitió Mateo. Pero aquí mami está más feliz, y cuando mami está feliz, yo también estoy feliz. La simplicidad de la respuesta de mi hijo los destruyó. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente mientras Mateo les contaba sobre su nueva escuela, sus clases de hockey sobre hielo y sus planes para aprender a esquiar en el invierno. Era evidente que estaba prosperando en su nueva vida, lo que hacía más difícil para mis padres argumentar que los necesitaba. Cuando las 2 horas terminaron, mis padres se despidieron de Mateo con una tristeza palpable. ¿Cuándo los voy a ver otra vez?, preguntó Mateo. Mis padres me miraron esperando que yo respondiera. No lo sabemos, mi amor. Depende de muchas cosas. Era la respuesta más honesta que podía darle. Esa noche, mis padres me pidieron una última conversación. Nos sentamos en el lobby de su hotel, mientras Mateo jugaba en el área de niños que había allí. ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdones?, me preguntó mi madre directamente. La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que reconocían que habían hecho algo que requería perdón. No se trata de perdón, mamá. Se trata de confianza, y ustedes rompieron mi confianza de que iban a estar allí para Mateo cuando él los necesitara. Mi padre intervino. Pero podemos reconstruir esa confianza. Dale una oportunidad. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Papá, si hubieran venido al cumpleaños de Mateo, si hubieran reconocido inmediatamente que hicieron mal,
Si hubieran mostrado arrepentimiento genuino en lugar de minimizar el daño, tal vez podríamos haber encontrado una manera de arreglar las cosas. Pero su primera reacción fue decirme que era dramática. Su primera instancia fue justificar su decisión. Su primera prioridad fue proteger sus propios sentimientos en lugar de reconocer el daño que le hicieron a un niño. «Entendemos eso ahora», dijo mi madre, «pero ya no podemos cambiar cómo reaccionamos entonces. Solo podemos cambiar cómo actuamos ahora». «Exacto», le respondí. «Y yo también solo puedo actuar basándome en lo que sé ahora. Y lo que sé es que cuando tuvieron que elegir entre el bienestar emocional de Mateo y su propia conveniencia, eligieron su conveniencia. Se fueron el domingo por la noche con la promesa de que iban a ganarse de vuelta mi confianza, pero yo sabía que el daño ya estaba hecho. No porque no pudiera perdonarlos, sino porque ya no necesitaba su validación para sentirme completa. Por primera vez en mi vida adulta, había tomado una decisión basada únicamente en lo que era mejor para mí y para mi hijo, sin considerar los sentimientos de nadie más. Los meses siguientes en Toronto fueron una revelación. Sin la carga emocional constante de manejar las expectativas y decepciones familiares, tanto Mateo como yo florecimos. Él se volvió más seguro de sí mismo, más aventurero, más dispuesto a probar cosas nuevas. Yo redescubrí partes de mi personalidad que había enterrado durante años de ser la hija responsable. En el trabajo, mi experiencia y habilidades fueron reconocidas inmediatamente. Por primera vez en años, estaba trabajando con personas que valoraban mi opinión profesional y me daban el respeto que merecía. Después de solo 3 meses, mi jefe me ofreció liderar un proyecto internacional que me permitiría viajar por Europa, estableciendo nuevas asociaciones comerciales. «Es una oportunidad increíble», me explicó durante nuestra reunión trimestral. «El proyecto durará 6 meses e incluye viajes a Londres, París y Barcelona. ¿Te interesaría?» Hace un año, mi primera preocupación habría sido cómo esto afectaría mi disponibilidad para cuidar de mis padres. Ahora, mi única consideración era si sería bueno para mi carrera y para el futuro de Mateo. Mientras tanto, los mensajes desde México continuaron llegando con regularidad decreciente. Al principio eran diarios, luego semanales, ahora llegaba uno cada 2 semanas. El tono también había cambiado. Los primeros meses fueron súplicas desesperadas y promesas de cambio. Ahora eran más bien reportes melancólicos de cómo estaban sobreviviendo sin nosotros. Un mensaje de mi madre me llamó particularmente la atención. «Hija, tu papá y yo fuimos al parque donde llevabas a Mateo cuando era pequeño. Vimos a otros abuelos jugando con sus nietos y nos dimos cuenta de todo lo que nos perdimos. No solo el cumpleaños, sino tantos otros momentos pequeños que no valoramos cuando los teníamos». Por primera vez, parecía haber una comprensión genuina del problema, no solo de ese día específico, sino de años de tomar nuestra presencia por sentado. Pero la revelación llegaba demasiado tarde. Ya habíamos construido una nueva vida, una mejor vida, sin ellos. El primer invierno canadiense fue mágico para Mateo. Sus ojos se iluminaron la primera vez que vio nieve real, no la nieve artificial de las películas. Aprendimos a esquiar juntos. Construimos muñecos de nieve en nuestro pequeño patio y patinamos en las pistas públicas de la ciudad. Cada nueva experiencia era una aventura compartida, y yo me di cuenta de que estos recuerdos que estábamos creando eran mucho más valiosos que cualquier tradición familiar que habíamos dejado atrás. Durante las vacaciones de invierno, Patricia intentó una nueva estrategia. «¿Por qué no vienes a España para Navidad? Puedes ver cómo está la familia sin tener que lidiar directamente con papá y mamá». La oferta me tentó por un momento. Hacía meses que no veía a mi hermana en persona, y Mateo nunca había conocido Europa. Pero luego recordé que Patricia había sido parte del problema original. Ella había organizado la fiesta de cumpleaños de Nicolás, sabiendo que coincidía con el de Mateo. Ella había elegido no recordarles a nuestros padres que tenían otro compromiso. Su invitación ahora se sentía más como una emboscada emocional que como una genuina extensión de amor familiar. «Gracias por la invitación», le respondí. «Pero vamos a pasar las Navidades aquí. Mateo tiene amigos nuevos y queremos empezar nuestras propias tradiciones». Su respuesta reveló su verdadera motivación. Mamá y papá podrían venir a España también. Sería una oportunidad de que todos estuviéramos juntos sin la tensión de estar en México. «Patricia», le escribí de vuelta. «Si quieres verme a mí y a Mateo, eres bienvenida a visitarnos en Toronto. Pero no voy a ser parte de ningún plan para reunir a la familia». Esa familia demostró que Mateo y yo no éramos una prioridad.
Ahora nosotros hemos decidido que ellos tampoco son una prioridad para nosotros. La Navidad en Toronto fue perfecta en su simplicidad. Mateo y yo decoramos nuestro apartamento con luces y un árbol pequeño. Cocinamos juntos, vimos películas navideñas y abrimos regalos el 25 por la mañana. Había una paz en esa celebración que nunca había experimentado en las Navidades familiares, llenas de drama y expectativas no cumplidas. El día de Navidad, recibí llamadas y mensajes de toda mi familia. Mi madre envió un video llorando, mi padre me mandó fotos de regalos que habían comprado para Mateo, y Patricia me escribió un ensayo sobre la importancia de la familia durante las fiestas. Respondí a todos con el mismo mensaje. ¡Feliz Navidad! Mateo y yo estamos muy bien y muy felices. 3 días después, recibí un mensaje inesperado de mi primo Carlos, hijo de mi tía paterna. Valeria, sé que las cosas han estado difíciles con tío Roberto y tía Elena. Solo quería que supieras que muchos de nosotros entendemos por qué te fuiste. En la última reunión familiar, tía Elena no paró de hablar de cuánto extraña a Mateo, pero durante años nunca la escuchamos hablar de él con tanto cariño cuando estaba aquí. Ese mensaje me dio una perspectiva externa que no había tenido antes. Aparentemente, el comportamiento de mis padres hacia Mateo había sido obvio para otros miembros de la familia, pero nadie había dicho nada en su momento. Ahora que él no estaba, su ausencia hacía que la falta de atención previa fuera más evidente. A principios del nuevo año, mi jefe me confirmó oficialmente el proyecto europeo. Vas a estar basada en Londres, pero viajarás por todo el continente. Es una oportunidad de establecerte como una líder en el mercado internacional. La perspectiva de vivir en Europa, aunque fuera temporalmente, me emocionó más de lo que esperaba. Cuando le conté a Mateo sobre la posibilidad de mudarnos a Londres por 6 meses, su reacción fue pura emoción. ¿Vamos a ver los castillos de las películas? ¿Y vamos a hablar como los personajes de Harry Potter? Su adaptabilidad y entusiasmo por las nuevas experiencias me confirmó que había criado a un niño resiliente y aventurero. Esa noche, mientras planeábamos nuestro próximo capítulo en Londres, recibí un mensaje de mi madre que me hizo pausar. Hija, me da mucho miedo que Mateo crezca sin conocer sus raíces mexicanas, sin saber de dónde viene, sin conocer a su familia extendida. Era la primera vez que expresaba una preocupación legítima, en lugar de solo lamentarse por su propia pérdida. Le respondí honestamente, Mamá, las raíces no se limitan a la geografía. Mateo sabe de dónde viene porque yo le hablo de México, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Lo que él no va a conocer es el drama familiar, la falta de respeto y la sensación de ser la segunda opción. Creo que está mejor sin esas raíces. 2 semanas después, mientras empacábamos para mudarnos temporalmente a Londres, mi teléfono sonó con una llamada internacional. Era mi padre, y por primera vez en meses decidí contestar. Hija, me dijo con una voz que sonaba más vieja que antes. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías mandarme videos de Mateo? No para publicar o compartir, solo para mí, para saber cómo está creciendo. La vulnerabilidad en su voz me conmovió, pero no cambió mi posición. Papá, durante 8 años tuviste acceso directo a Mateo. Lo viste crecer día a día. Si no valoraste esos momentos entonces, no puedo darte acceso a estos momentos ahora. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Entiendo. Solo quería que supieras que me doy cuenta de mis errores. Me alegra saber eso, papá. Pero darse cuenta de los errores después de perder lo que se tenía no es lo mismo que valorar lo que se tiene mientras se tiene. Terminé la llamada sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por la relación que nunca tendríamos, pero liberación de finalmente haber cerrado ese capítulo para siempre. El vuelo a Londres fue el comienzo de una nueva aventura. Mateo, ahora completamente bilingüe en inglés y español, charló con la azafata sobre los sitios que queríamos visitar. Su confianza y facilidad para adaptarse a nuevas situaciones me llenó de orgullo. Era la prueba viviente de que las decisiones difíciles a veces llevan a los mejores resultados. Durante nuestro primer mes en Londres, establecimos nuevas rutinas. Mateo se inscribió en una escuela internacional, donde conoció niños de todo el mundo. Yo comencé a trabajar con equipos europeos que valoraban mi perspectiva internacional. Por las tardes, explorábamos la ciudad juntos, museos, parques, mercados, teatros. Una tarde, mientras caminábamos por Hyde Park, Mateo me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mami, ¿tú crees que los abuelos se dieron cuenta de que me lastimaron? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que ahora se dan cuenta, mi amor.
Pero a veces las personas se dan cuenta de sus errores solo después de perder lo que tenían. ¿Y eso significa que van a cambiar? No lo sé, Mateo, pero lo que sí sé es que nosotros estamos bien sin ellos. Y si algún día deciden cambiar de verdad, no será por nosotros. Será porque finalmente entendieron que tratar mal a las personas tiene consecuencias. Mateo asintió pensativamente. Como cuando los niños malos en la escuela se quedan sin amigos. Exactamente como eso, le confirmé. 6 meses después, mientras preparábamos nuestro regreso a Toronto, recibí un paquete inesperado. Era de México, pero no de mis padres. Era de mi tía Carmen, hermana de mi madre, que había sido testigo silenciosa de muchas de las dinámicas familiares problemáticas durante años. Dentro del paquete había una carta escrita a mano. Querida Valeria, sé que no he sido la mejor aliada durante todos estos años. He visto cómo tus padres han tratado diferente a ti y a Patricia, cómo han favorecido consistentemente a Nicolás sobre Mateo, y nunca dije nada porque no era mi lugar interferir. Pero después de ver lo devastados que están ahora, me di cuenta de que mi silencio fue complicidad. La carta continuaba. Quiero que sepas que muchos en la familia entendemos perfectamente por qué te fuiste. Lo del cumpleaños de Mateo fue solo la gota que derramó el vaso. Hemos visto años de desigualdad, y francamente, nos da orgullo ver que finalmente tomaste una decisión basada en lo que era mejor para ti y para tu hijo. Al final de la carta, había una línea que me hizo llorar. Mateo merece crecer sabiendo que es importante, que es valorado, que es una prioridad. Si no podía tener eso con sus abuelos, me alegra que lo tenga contigo en su nueva vida. Esa validación externa, viniendo de alguien que había observado la situación desde dentro de la familia pero con perspectiva, me dio una paz que no sabía que necesitaba. No estaba loca, no había exagerado, no había sido cruel o extrema. Había sido una madre protegiendo a su hijo de personas que, a pesar de afirmar que lo amaban, no habían sabido demostrárselo cuando más importaba. De vuelta en Toronto, mi carrera siguió floreciendo. El éxito del proyecto europeo me posicionó para una promoción significativa. Mateo se reintegró a su escuela canadiense como si nunca se hubiera ido, trayendo historias y experiencias de Londres que compartía con entusiasmo con sus amigos. Un año después de nuestro regreso de Europa, en el 9º cumpleaños de Mateo, organizamos una fiesta pequeña pero alegre en nuestro apartamento. Sus amigos canadienses, algunos colegas míos que se habían vuelto como familia, y los padres de sus amigos llenaron nuestro hogar con risa y celebración. Mientras Mateo soplaba las velas de su pastel de superhéroes, no pude evitar contrastar esta celebración con la del año anterior. Aquí, cada persona presente había elegido estar allí. Cada regalo había sido pensado con cariño. Cada abrazo era genuino. No había obligaciones familiares forzadas ni asistencia por deber. Esa noche, después de que todos se fueran y Mateo se fuera a dormir abrazando sus regalos nuevos, me senté en mi sala con una copa de vino y reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido. Hacía exactamente 2 años. Mi hijo había esperado a sus abuelos durante 3 horas. Hoy, no los había mencionado ni una sola vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Hoy es el cumpleaños de Mateo. Espero que haya sido hermoso. Lo extrañamos mucho. No respondí inmediatamente. Durante los primeros meses después de mudarnos, cada mensaje sin responder me causaba culpa. Ahora simplemente me causaba indiferencia. Al día siguiente, le respondí con una foto del pastel de Mateo y sus amigos cantando «Feliz cumpleaños». Fue perfecto, escribí. Mateo estuvo rodeado de personas que realmente querían estar allí para él. El mensaje se quedó en leído sin respuesta. 2 meses después, recibí una notificación de Facebook que me hizo pausar. Mi madre había publicado una foto vieja de Mateo cuando tenía 4 años, con el texto: «Extrañando a mi nieto que está tan lejos». Los abuelos que no valoran a sus nietos cuando los tienen cerca, terminan extrañándolos cuando ya es demasiado tarde. La ironía de que ella misma estuviera articulando exactamente lo que había pasado no se me escapó. Había llegado a la comprensión correcta, pero 2 años demasiado tarde. Los comentarios en su publicación fueron reveladores. Familiares y amigos expresando sorpresa de que no hubiéramos estado en contacto, otros preguntando qué había pasado. Una semana después, mi prima Ana me escribió por mensaje privado. Vi la publicación de tía Elena. ¿Es verdad que ya no se hablan? ¿Qué pasó? Le conté la historia completa, desde el cumpleaños hasta la mudanza. Su respuesta fue inmediata. Dios mío, Valeria,
No tenía idea. Siempre pensé que tía Elena y tío Roberto eran abuelos ejemplares. Ese era el problema, le expliqué. Todos pensaban eso porque proyectaban esa imagen en público. Pero en privado, las acciones eran diferentes. Y yo me cansé de vivir la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Mi familia había creado una narrativa en la que ellos eran las víctimas de una hija cruel que les había quitado a su nieto por razones incomprensibles. Pero la verdad siempre sale a la luz, y cada vez más personas estaban empezando a hacer preguntas incómodas. 6 meses después, durante el Día de la Madre Canadiense, recibí un mensaje inesperado de Patricia. Valeria, mamá está en el hospital. Tuvo un pequeño ataque cardíaco. No es grave, pero los doctores dicen que el estrés ha sido un factor. ¿Podrías al menos llamar? Mi primera reacción fue de preocupación genuina. Mi segunda reacción fue de cautela. Llamé al hospital y hablé directamente con el doctor. Mi madre estaba estable. Había sido más un warning que un ataque real, pero sí necesitaba reducir el estrés en su vida. ¿La paciente ha mencionado alguna fuente específica de estrés? Le pregunté. Sí. Habla constantemente de un nieto que vive lejos. Parece estar muy afectada por esa separación. Esa noche, después de mucha reflexión, tomé una decisión que sorprendió incluso a mí misma. Les envié un mensaje a mis padres. Me enteré de lo del hospital. Me alegra saber que mamá está estable. Si quieren hablar con Mateo por videollamada este fin de semana, pueden hacerlo. 30 minutos, con mi supervisión. La respuesta fue inmediata y llena de gratitud. El sábado por la tarde, configuré la videollamada en mi laptop. Cuando mis padres aparecieron en pantalla, me sorprendió ver cuánto habían envejecido en 2 años. Mi madre se veía frágil, mi padre tenía más canas, y ambos tenían una tristeza en los ojos que no había visto antes. Mateo, ahora de 9 años y mucho más maduro, les habló con educación pero sin la efusividad de antes. Les contó sobre su escuela, sus amigos, sus hobbies, pero mantuvo cierta distancia emocional. Cuando ellos le preguntaron si los extrañaba, su respuesta fue honesta, a veces. Pero estoy muy feliz aquí. La llamada duró exactamente 30 minutos. Cuando terminó, Mateo me miró y me dijo, «Se ven más viejos y más tristes». Sí, mi amor. A veces las decisiones que tomamos nos cambian. ¿Tú crees que se arrepienten? Creo que ahora entienden las consecuencias de sus decisiones, pero arrepentirse no es lo mismo que cambiar. Durante los siguientes meses, establecimos un patrón. Una videollamada cada 2 semanas, siempre con mi supervisión, siempre por tiempo limitado. Mis padres se comportaban de manera diferente en estas llamadas, más atentos, más interesados, más respetuosos. Pero yo sabía que este comportamiento venía del miedo a perder completamente el contacto, no de un cambio genuino de corazón. La prueba real vino cuando Patricia anunció que vendrían a México para la Navidad, trayendo a Nicolás para una visita de 3 semanas. Inmediatamente, el tono de mis padres en las videollamadas cambió. Empezaron a hablar menos de Mateo y más de los planes que tenían para cuando llegara Nicolás. «Van a llevar a Nicolás a esquiar», me comentó mi madre durante una llamada. «Es la primera vez que va a haber nieve de verdad». La ironía no se me escapó. Nosotros habíamos estado esquiando todos los inviernos en Canadá, pero ellos nunca habían mostrado interés en esas experiencias de Mateo. 3 semanas después, cuando Patricia y su familia ya estaban en México, mis padres cancelaron 2 videollamadas seguidas. «Estamos muy ocupados con las visitas», me escribió mi madre. Era exactamente la misma excusa que habían usado 2 años antes, y la confirmación de que realmente no habían cambiado nada. Durante la llamada de Año Nuevo, noté que mis padres estaban distraídos. En el fondo se escuchaban voces y risas. «¿Hay una fiesta allí?», preguntó Mateo. «Sí, mi amor», respondió mi madre. «Tus tíos vinieron a celebrar con nosotros y con Nicolás». Una vez más, éramos incluidos como una obligación secundaria, mientras la verdadera celebración ocurría alrededor de otros. Esa noche, tomé una decisión final. Le escribí a mi madre. «Creo que ha quedado claro que las videollamadas son más una carga que un placer para ustedes, especialmente cuando tienen visitas más importantes. Vamos a suspenderlas indefinidamente. Si algún día Mateo quiere contactarlos por su propia iniciativa, lo puede hacer. Pero yo no voy a seguir facilitando una relación que obviamente no es una prioridad para ustedes». Mi madre me llamó inmediatamente, llorando. «No es verdad, Valeria. Ustedes sí son una prioridad, mamá», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma.
Las prioridades se demuestran con acciones, no con palabras. Sus acciones durante estos 2 años han sido exactamente las mismas que antes, solo que ahora las hacen desde la distancia. Pero no queremos perderte para siempre, suplicó. Ya me perdieron hace 2 años, le respondí. El día que eligieron una fiesta sobre el cumpleaños de su nieto. Todo lo que ha pasado desde entonces han sido solo los efectos de esa elección. Y por lo que veo, siguen tomando las mismas decisiones. Después de colgar, me senté con Mateo y le expliqué que no tendríamos más videollamadas con los abuelos. Su reacción fue más madura de lo que esperaba. ¿Es porque siguen prefiriendo a Nicolás? ¿Es porque siguen demostrando que nosotros no somos tan importantes para ellos como ellos son para nosotros? Le expliqué. Está bien, mami, me dijo abrazándome. Yo prefiero a las personas que me prefieren a mí también. Esa simple declaración de mi hijo de 9 años encapsuló perfectamente la filosofía que habíamos adoptado. Rodearnos de personas que nos valoraran tanto como nosotros los valorábamos a ellos. Han pasado 3 años desde que dejamos México. Mateo ahora tiene 11 años, habla 3 idiomas con fluidez, ha viajado por 2 continentes y se ha convertido en un niño seguro de sí mismo que sabe que es valorado y amado sin condiciones. Mi carrera ha prosperado más allá de mis expectativas más optimistas. Tengo una vida social rica con amigos que me aprecian por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. El mes pasado, recibí un mensaje de mi primo Carlos informándome que mis padres se habían mudado a una casa más pequeña. Dicen que la casa grande se siente muy vacía sin la familia, me escribió. Tía Elena guarda el cuarto de Mateo exactamente como estaba cuando se fueron. No deja que nadie entre ahí. La imagen de mi madre manteniendo el cuarto de Mateo como un santuario me habría destrozado hace 3 años. Ahora solo me produce una leve tristeza, como cuando escuchas sobre la tragedia de un extraño. Reconoces el dolor, pero no te afecta personalmente. Patricia intentó contactarme una vez más el año pasado, cuando Nicolás cumplió 8 años. Mami y papi se pusieron muy tristes durante la fiesta, me escribió. Siguen comparando todo con cómo eran las cosas cuando Mateo estaba aquí. Mi respuesta fue breve. Es interesante que se den cuenta del valor de algo solo cuando ya no lo tienen. La semana pasada, mientras Mateo y yo planeábamos nuestras vacaciones de verano en Nueva Zelanda, él me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Mami, ¿tú crees que los abuelos mexicanos van a tratar mejor a otros nietos en el futuro? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Tal vez, mi amor. A veces las personas aprenden de sus errores, pero la lección más importante no es si ellos van a cambiar, sino que nosotros supimos alejarnos cuando no nos trataban bien. Esa es una lección que te va a servir toda la vida. No tienes que aceptar amor condicionado de nadie, ni siquiera de la familia. Mateo asintió pensativamente. Como tú siempre dices, las personas que realmente te quieren no te hacen sentir que tienes que ganarte su amor. Exactamente. Mientras escribo esto, estoy sentada en mi oficina en Toronto, mirando por la ventana la nieve que cae suavemente. En mi escritorio tengo fotos de Mateo en sus diferentes aventuras, esquiando en Whistler, en el London Eye, alimentando patos en el parque, riendo con sus amigos en su última fiesta de cumpleaños. En cada foto, su sonrisa es genuina, sin sombras de dudas sobre si es lo suficientemente importante para las personas que dice amar. No tengo fotos familiares de México en mi oficina. Esa vida, esa familia, esas dinámicas tóxicas, pertenecen al pasado. Mi presente está lleno de personas que eligieron estar en nuestras vidas, que valoran nuestra presencia, que nos tratan como prioridad, no como obligación. Dicen que la familia es para siempre, pero yo aprendí que algunas veces, para siempre, es demasiado tiempo para tolerar el dolor. A veces la decisión más amorosa que puedes tomar es proteger a tu hijo de personas que afirman amarlo, pero no saben demostrárselo cuando importa. Mateo creció sabiendo que es amado incondicionalmente, que es valorado, que es importante. No conoce la sensación de ser la segunda opción, de esperar durante horas a personas que prometieron aparecer, de preguntarse por qué otros niños parecen importar más que él. Y yo. Yo aprendí que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que alejarse de relaciones tóxicas, incluso familiares, es un acto de valentía, no de cobardía. Mis padres terminaron exactamente donde sus decisiones los llevaron. Solos, con una casa vacía, guardando el cuarto de un nieto que perdieron por sus propias acciones. Cada día que miran ese cuarto intacto, es un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias, que el amor no se puede dar por sentado,
que los nietos no son posesiones garantizadas, sino relaciones que se nutren día a día. Patricia sigue visitándolos una vez al año, pero ahora entiende que su presencia esporádica no puede llenar el vacío que crearon al perder la presencia constante que rechazaron. Nicolás crecerá conociendo a sus abuelos mexicanos, pero también crecerá sabiendo que hubo otro primo que se fue porque no fue valorado. En cuanto a mí, no siento ni rencor ni satisfacción vengativa. Siento paz. La paz que viene de haber tomado la decisión correcta en el momento correcto. La paz de haber protegido a mi hijo del dolor emocional que yo experimenté durante años. La paz de haber construido una vida basada en respeto mutuo y amor genuino, porque al final, la familia real no se define por la sangre, sino por las acciones. Y Mateo tiene una familia real aquí en Canadá. Personas que celebran sus logros, que aparecen en sus momentos importantes, que lo tratan como la prioridad que siempre debió ser. Las capturas de pantalla de esos mensajes donde decían que un niño de 8 años es demasiado grande para hacer berrinches por fiestas, siguen guardadas en mi teléfono, no por rencor, sino como recordatorio. Un recordatorio de por qué tomé la decisión más difícil pero más acertada de mi vida. Y cada vez que Mateo se ríe libremente, cada vez que hace una pregunta sin miedo al rechazo, cada vez que me abraza con la seguridad de alguien que sabe que es amado sin condiciones, sé que esa decisión fue la correcta. Porque resulta que los niños de 8 años no necesitan hacer berrinches por fiestas cuando crecen rodeados de personas que realmente los valoran. Y las madres de 32 años no necesitan tolerar falta de respeto cuando tienen el valor de construir algo mejor.